Eh, Hoy quiero introducir un concepto tiene un principio biológico y que parte de una idea que en los 50 del siglo pasado se introdujo al análisis de datos que se llama redes neuronales, pero digamos que la unidad mínima de análisis en este punto es un concepto que se llama neurona. Una neurona tiene un principio biológico o una simplificación de cómo pensamos que funciona en general el cerebro humano. En general pensamos que el cerebro humano es un conjunto de neuronas, todas interconectadas. Entonces, digamos que la unidad mínima es una neurona, la cual recibe un impulso de un lado y este le llamamos un input y por lo tanto tiene un output de salida. La neurona, en principio, recibe una señal que procesa y luego transfiere hacia otra neurona. Entonces, la combinación de todas las neuronas es a lo que le llamamos red, ¿no? Ahora, nosotros, en el mundo del análisis de datos, hemos simplificado esto a un nivel de pensar en esquemas como estos, ¿no? Y decir que en general las redes neuronales son como una especie de, digamos, la sistematización le hemos hecho todavía más simple. Hemos dicho, bueno, ¿qué pasaría si pudiéramos empezar a modelar este fenómeno como capas de diferentes neuronas que apilamos y que a eso le llamamos una capa? Entonces, cada una de las, cada uno de los elementos que está aquí, por ejemplo, en este layer, o en esta capa, perdón, cada una de estas es una neurona. Entonces aquí tengo la neurona uno, neurona 2 y neurona 3. Cada una de esas neuronas está recibiendo información desde un input, que después, digamos, ocurre algo dentro de esa neurona y, digamos, eso que ocurre dentro de la neurona es un procesamiento que eventualmente sale y se transfiere a otra neurona o puede ser, como en este caso que tengo aquí ilustrado al final, puede ser el resultado final, ¿sí? Entonces, una red neuronal es, digamos, en términos simples, es una conjunción de diferentes funciones, porque eso es lo que ocurre. En cada de esos neurones hay una función que permite modificar o establecer una cuantificación de cada uno de los elementos que estamos utilizando como datos. Entonces, piensen un poco este escenario. Piensen que el input layer o digamos, la capa de entrada son datos. Imaginemos que lo que queremos predecir es si una persona tiene diabetes. Entonces, en la capa de entrada podríamos tener un montón de cosas como, ¿qué cosas podríamos tener? Podríamos tener como su edad, la edad de la persona, podríamos tener algún tipo, por ejemplo, como algún tipo de asociación étnica, podríamos tener su ubicación geográfica y podríamos tener algún otro elemento. Cada uno de estos piensen que son, digamos, información que conocemos. Esa información se la transferimos a una neurona que toma esa información y la cuantifica. Digamos, crea una función de cuantificación, que ahorita les voy a decir quién es esa función. Y esa función, una vez que, digamos, toma toda la información relevante respecto de la persona y, digamos, y una vez que la procesa, digamos que la procesamos a través de tres neuronas. Y esas tres neuronas la procesan y a su vez se lo transfieren a otras tres neuronas que lo vuelven a procesar y al final nos dicen, bueno, esta persona puede tener diabetes, sí o no. Esa es la respuesta final, ¿sí? ¿Hasta aquí queda claro más o menos lo que va a ocurrir aquí? ¿Sí? Vale. Bien, ahora, las redes neuronales, pensadas así, tienen una ventaja que es, eh, yo como lo llamo, es un poco, algunas personas piensan que es como o utilizar un cañón para matar una mosca, ¿no? Es decir, una red neuronal es un elemento que solo lo utilizaría si tu problema es muy complejo. Más o menos estoy de acuerdo con eso. Yo más bien soy de los que cree que las redes neuronales sirven cuando en realidad te quieres, no sabes exactamente hacer una ingeniería de características. Piensen un poco en este escenario. Imaginen que ustedes tienen la información de todo. Regresemos a mi ejemplo de COVID de la clase pasada.
tenemos un montón de información de las personas. Tenemos, por ejemplo, características como enfermedades crónicas, tenemos características como dónde estuvieron hospitalizados, dónde residen, y características de su edad, de alguna asociación étnica, si están embarazadas o no, en el caso de las mujeres, y tenemos toda esa información. Lo que yo no sé, porque yo no soy un experto del dominio, es a través de esas variables construir a su vez otras variables. A eso le llamamos ingeniería de variables, ¿no? O feature engineering, no sé cómo le dicen en inglés. Que es, por ejemplo, ¿qué cosas son lo más común que hacemos los economistas como feature engineering? Por ejemplo, las que son cantidades solemos tomarles logaritmos. ¿Por qué razones tomamos logaritmos? Porque suaviza, las, hace más suaves las transiciones, y a veces tomar todo en logaritmos permite que los coeficientes asociados a la regresión se interpreten como elasticidades. Esa es la razón básica, las dos razones básicas. Bien, este proceso, esa decisión o esa construcción o esa solución del problema implica conocimiento del dominio. La red neuronal nos puede ayudar un poco eso, porque puedo simplemente incestarle la información y decidir que la red neuronal haga el procesamiento o, digamos, toda la asociación o el feature engineering que se requiere para entonces encontrar un proceso o una solución final. Algunas de las cosas que se van a empezar a dar cuenta es que a veces todo este proceso implica a lo mejor introducir muchísimas capas. ¿Cuántas capas? No lo sé. Va a depender mucho de tu expertise, de intentar ensayo y error y decidir cuántas capas son las necesarias para que el modelo haga una buena predicción. De hecho, ahorita lo vamos a ver en un ejemplo muy concreto. Entonces, un poquito regresando. Es, piensen esto, este proceso es para cada individuo. Para cada individuo tomo su información, sus características individuales, las paso a través de un conjunto de neuronas, que la procesan, que la transfieren a otro conjunto de neuronas que al final entregan el resultado final. Que en este caso es una etiqueta de si está enfermo o no está enfermo. Pero también puede ser un caso de predicción de precios. Por ejemplo, le paso características de casa, lo paso por dos capas y al final me dice cuál es el precio estimado de esa casa. Eso también es posible. Todo eso es posible, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna vez? Vale. Ahora, ¿qué es lo que ocurre dentro de cada una de esas neuronas? Bueno, dentro de cada una de esas neuronas ocurre un cálculo que es esta función que está aquí. Esta función que está aquí es un cálculo que hacemos en cada una de esas neuronas, y lo que cuantifica es, observen esto, es decir, cada WI es un peso. Entonces, vamos a tener una familia de pesos. Voy a tener el peso 1, digamos, el peso asociado al individuo I para la variable jésima, donde lo que voy a variar es, el individuo va a ir desde 1, 2, hasta n individuos. Y J va a ir desde 1, 2, hasta K variables o K regresores, si yo quiero verlo así. Entonces, noten esto. Entonces para la neurona JE, cada una de esas neuronas, ya tengo tres, por ejemplo, en la capa 1, piensen esto, en cada una de esas neuronas recibe las X regresores o los X factores que explican el problema. Recibe esos X. ¿Qué recibe, por ejemplo, en el caso de mi ejemplo de diabetes? Recibe la edad de la persona, el sexo, la ubicación geográfica, otras características. Y las pondera por un W y le suma una constante, que es el teta que tengo aquí. Entonces, a esta función le llamo Z. Esta función de pesos, luego la introduzco a una función F que le voy a llamar función de activación. Y entonces aquí regresamos a nuestra idea del concepto biológico. Es decir, le mando la señal a la neurona. La señal incluye un montón de características. Esas características las resume en una función Z. Y luego le aplica una función de activación. Esa función de activación lo que le permite es a la neurona es tomar la decisión de si la información que recibe es suficientemente buena para activarse o desactivarse. Si se activa, entonces transfiere al siguiente nivel una señal. Si decide no activarse, también transfiere una señal. La señal que transfiere es que no se activó. Si me explico, las dos cosas son importantes. Tanto mandar la señal de la función de activación se cumplió o la función de activación no se cumplió. Entonces, esa señal al final de cuentas se transmite. Y ahora, esta función de activación
solemos hacer algunas simplificaciones. Y lo que se ha decidido hacer es al menos las siguientes casos. Entonces, por ejemplo, una de las funciones de activación más comunes que ustedes se van a encontrar es esta, que se le conoce como el sigmoide, y es una función de activación muy sencilla que simula una función logística. Entonces, la función se activa siempre que pase en el umbral de cero, este umbral. Entonces, si la suma de z es más grande que cero, entonces la neurona se activa. Si el valor de z es menor que cero, entonces manda la señal de cero, ¿no? Entonces es una cosa muy sencilla, ¿no? Es como cuando modelamos un modelo, un probit, ¿se acuerdan? Cuando decimos un probit dijimos, bueno, se clasifica en uno, se clasifica en cero. Así de sencillo, eso fue, ¿no? ¿Quién es la función aquí? Noten aquí que la función es una logística. Si esto fuera un probit, aquí tendríamos una función de probabilidad, una normal, ¿no? Pero la normal no tiene una forma analítica cerrada, por eso no la ocupamos. Ocupamos funciones que tienen una forma analítica cerrada. En este caso concreto, la logística, esa es la forma funcional cerrada. Ahora, entonces empezarán a notar, bueno, entonces hacer redes neuronales en estricto sentido, parece ser que lo que estoy haciendo son regresiones. Porque si observo un Z, Z en estricto sentido, la combinación de pesos y X es una regresión. Es una regresión considerando todas las X como explicativas y Z como una variable que estoy siendo explicada. ¿Sí? Cuando uno hace redes neuronales, por eso ustedes van a encontrar que en los textos se dice que es como hacer un montón de regresiones todas a la vez. ¿Sí? Entonces, la red neuronal, o digamos, de lo que se trata, es de encontrar quiénes son esos W óptimos que permiten clasificar o predecir correctamente un fenómeno. Entonces, de eso se trata hacer redes neuronales, de encontrar quiénes son esos W. Eh, bueno, pero se vuelve un proceso bien complejo, porque si este esquema que tengo aquí arriba es para un individuo, para uno solo, y si yo tengo, por ejemplo, 1000 individuos, entonces esto lo tengo que repetir 1000 veces. Y voy a tener 1000Z, y cada Z va a tener a su vez, desde I igual a 1 hasta P ponderadores. Entonces voy a tener 1000 por W, ¿sí? Entonces voy a tener P por W, bueno, 1000 por P, perdón, 1000 por P pesos que tengo que encontrar. Y cada uno de esos pesos que tengo que encontrar, a su vez lo tengo que multiplicar por los que tengo que encontrar en cada una de las capas. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda? Ahora, hay otras formas funcionales que podemos utilizar. Eh, bueno, esa es una forma de simplificar el caso de la función logística que tengo ahí arriba. Otras dos funciones que se suelen ocupar son estas dos. Hasta hace algún tiempo se ocupaba muchísimo la tangente, que es el panel A, pero últimamente se está ocupando más la función ReLU, que es la que está aquí en el B. Y la función ReLU es muchísimo más sencilla que la sigmoide porque simplemente cuantifica quién es más grande, cero o el valor que toma z. Y entonces en realidad es una función lineal que toma esta forma. Es como si fuera si alguna vez has tomado la clase de finanzas, es como si fuera una opción. Que es más alto, ¿no? La diferencia de la prima y el strike price o el precio de la acción en este momento. Bueno, es más o menos la idea, la misma. Es decir, ¿qué es más alto en este momento? El valor que toma z o cero. Si es más alto o cero, entonces le asigno cero. Esa es la regla que sigue el reloj. Aquí abajo les voy a poner un ejemplo muy sencillo de lo que ocurriría en una neurona. Y lo que ocurriría sería esto. Por ejemplo, si estos fueran los pesos que fueran óptimos, y estos fueran los valores de los regresores, por ejemplo, uno es para la constante, digamos que, por ejemplo, un regresor vale 0.5, otro regresor 0.6 y 0.1, entonces simplemente calcularíamos este valor y llegaríamos a 0.7. Y en este caso, por ejemplo, diríamos que activamos la neurona porque es mayor de 0.5, ¿no? Ese sería el ejemplo que utilizaría, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Sí? Va, ok. Bien, ahora, eh, otra forma de simplificarlo es siempre como, esto es como lo que quiero resumir como de la idea es, tenemos valores, regresores que explican un fenómeno, que los tenemos que ponderar,
sumar, luego pasar por un proceso de activación y mandar la señal. Eso es al final el resumen. Todo eso ordenado en capas y que a su vez eso que le transmite a la siguiente red la comunicación. Ahora, en estricto sentido, hay muchas arquitecturas de cómo construir estas redes. Y en muchos casos, van a escuchar seguramente casos como redes convolucionales, redes autorregresivas, van a escuchar muchísimos casos. Todos estos es simplemente diferentes formas de ordenar el escenario que está aquí arriba. Por ejemplo, esta es una red autorregresiva porque simplemente todo lo que ocurre aquí depende de lo que pasó anteriormente, ¿no? Entonces, por eso le decimos autorregresiva. Pero esto también es una red que está totalmente conectada porque todos los que están en la capa 1 se conectan con los de la capa 2. Bueno, desde el input, todos los del input se conectan con la capa 1 y todos los de la capa 1 con la capa 2 y todos los de la capa 2 con la última capa. Esa es digamos, una red completamente conectada. Son las más comunes. De hecho, modelar otro tipo de casos es un poquito más complicado. Lo que yo voy a hacer en esta clase es modelar simplemente redes autorregresivas y todas perfectamente conectadas. Bien, ¿alguna duda en este punto? Bien. Vayamos a ver un ejemplo, a ver si con eso este, podemos reforzar lo que estoy transmitiendo. Entonces, voy a ir a GitHub y vamos a trabajar con clase 17 y vamos a trabajar con introducción a Deep Learning, ¿vale? Y vamos a trabajar con esto sí trabajenlo en Colab. Esto es concretamente todos los que son modelos basados en redes neuronales, sí trabajenlos en Colab. Difícilmente las máquinas de manera local lo pueden hacer. Sí implica mucha capacidad de cómputo. Entonces vamos a Colab y GitHub. Bien. Entonces, un concepto que está aquí inmerso es, yo les dije, hay dos tipos de aprendizaje, ¿no? Aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado, ¿no? El aprendizaje supervisado es información etiquetada y el no supervisado es información no etiquetada. Podríamos pensar así como, sin complicarnos mucho, que el aprendizaje no supervisado es clustering, hacer clusters. Eso es una forma como de resumirlo. Ahora bien, desde el punto de vista del aprendizaje supervisado, una de las cosas que seguramente van a leer muchísimo es que hay un subcaso, y el subcaso es el aprendizaje profundo. ¿Qué significa hacer aprendizaje profundo? Significa utilizar redes neuronales como un mecanismo de estimación o de aproximación del fenómeno. Entonces, algunos de las cosas que vamos a ver, que lo estamos viendo ahorita más como de forma más impresionante o que están funcionando, están basadas en redes neuronales. ¿Quién, por ejemplo, es alguien que está basado en redes neuronales? Cualquier traductor que hoy ocupen debe estar basado en red neuronal, casi estoy seguro. Cualquier traductor. Eh, Luego, um, todo lo que son todas las herramientas de inteligencia artificial que ocupan, por ejemplo, DeepSeek, se ocupan Llama, se ocupan Claude Anthropic, o se ocupan ChatGPT, todos esos están basados en redes neuronales. Todos, ¿sí? Bajo una arquitectura muy particular que se llama Transformer, que es una cosa que les voy a platicar en la siguiente sesión, pero en general todos son un caso muy particular de Deep Learning, y Deep Learning se le conoce, digamos, el nombre de aprendizaje profundo, se deriva de la idea de cuántas capas estamos utilizando en la red neuronal. Entonces, si ustedes me creen la idea de que hacer una red neuronal es como hacer regresiones, entonces piensen que hacer una regresión en estricto sentido es como si yo viera este esquema y no tuviera las capas ocultas. Si le quito las capas ocultas, en estricto sentido estoy en el escenario de regresión. Porque simplemente tomo los factores, los factores que explican el fenómeno, los pondero y obtengo un resultado, sin las capas intermedias, ¿no? Eso es una regresión. Ahora, ¿cómo lo hago profundo? Bueno, le pongo capas ocultas.
De ahí viene el tema viene la idea de profundo, ¿no? Entonces, ¿cuántas capas le ponga? Es qué tan profundo es el aprendizaje. Pero es básicamente es hacer regresión nada más que con esteroides. Bien. Ahora, voy a utilizar aquí algunas bibliotecas muy importantes en Python, que es Keras y TensorFlow, que son dos de las bibliotecas más importantes que existen para hacer deep learning. Eh, son de las más comunes también en Python, entonces, digamos, deep learning, una de las cosas que también les puedo decir es que no hay muchas opciones más que hacerlo en Python o hacerlo tal vez un poco en Julia, un poco tal vez, tengo mis dudas, y en R ni pensar, ¿no? Entonces es Python, ¿no? Aquí no hay muchas opciones. Entonces, bien, voy a necesitar algunas bibliotecas. En principio, ya más o menos Colab tiene internalizado que se ocupa muchísimo TensorFlow, entonces ya no debería requerir instalación. Vamos a ver si no nos pide instalarlo. Debería de funcionar sin ningún tema. Lo primero que voy a hacer es traer todas las dependencias que voy a ocupar en la clase de hoy. Entonces voy a ocupar NumPy, y voy a ocupar digamos, una herramienta que me permite calcular bases de datos o datasets ya previamente hechos. Por eso estoy utilizando el LaTeX. Luego, voy a utilizar de TensorFlow, voy a utilizar Keras y voy a utilizar Sequential. Lo que me va a permitir hacer la función Sequential es construir la red neuronal. Es decir, darle secuencia a la red. ¿Cuántas capas ocultas quiero hacer? Eso es lo que lo voy a hacer con la función Sequential. Con Dense voy a permitir hacerla totalmente poblada, que todas las redes neuronales se interconecten y eso lo voy a hacer con Dense. Por eso necesito Dense. Y bueno, y los warnings los apago porque a mí no me gusta que aparezcan los warnings. Este, Bien, entonces voy a utilizar un ejemplo clásico. No me voy a salir mucho de la convención en esta clase. Entonces voy a ocupar un dataset de diabetes de la población originaria PIMA en Estados Unidos. Este es un dataset que se ha utilizado muchísimo como ejemplo, es como el caso de la flor esta, ¿cómo se llama? Se me olvidó la flor que se ocupa para todos los demás casos. Iris, sí, iris. Es el mismo caso, pero para el caso de redes neuronales y se ocupa para muchas otras cosas, pero este es para este ejemplo. El conjunto de datos está aquí en este repositorio. Si un día, por ejemplo, dicen, bueno, quiero hacer un ejemplo y no se me ocurre de dónde sacar datos, este es un excelente repositorio. Aquí hay muchísimos datos, de ese repositorio. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en nuestro dataset? Voy a tener un problema de clasificación binaria. Entonces, voy a llevar un problema de clasificación binaria a un problema de red neuronal. Y lo que va a hacer es lo siguiente: voy a poner como uno, si es que tiene diabetes la persona, y cero si no. Todas las variables son numéricas, entonces voy a utilizar todas las variables como numéricas. No, de hecho, ahorita voy a hacer otro ejemplo en el que los datos no son números, sino son imágenes. Este, pero en este caso todos son números. Luego, el conjunto de datos está disponible en este link que les puse acá y los datos está ya. Eso es todo lo que quería ver ahí. Si ustedes quieren ver cómo construir este tipo de Markdowns con links, simplemente den doble clic y van a ver cómo se construyen, ¿no? Por ejemplo, este texto para que se resalte, simplemente lo ponen entre brackets y luego entre paréntesis ponen el link para que se resalte como si fuera un hipervínculo, ¿no? Entonces, un poco, si quieren luego hacer sus notebooks aquí. Bien, ¿cuáles son las variables que tengo para explicar el fenómeno? Son las siguientes. Entonces tengo el número de veces que son mujeres, todos estos casos son mujeres, son el número de veces que la mujer tuvo algún embarazo, una medida de concentración de glucosa, luego la presión distólica, una medida ah, ¿cómo se llama? ¿Cómo se traduciría? Como la contención de grasa en el tríceps, ¿no? Como se produciría. Bien, a 2 horas, bueno, el resultado de la medición de insulina y el índice de masa corporal. Y esta que es una variable bien interesante porque los médicos aquí pudieron determinar si había preexistencia de diabetes en la familia de la persona, ¿no? Y la edad. Y bueno, y la clasificación.
si es 0 o 1. Bien, ahora, eh, vamos a cargar el dataset. El dataset lo cargo desde este repositorio. Aquí está el repositorio donde está disponible el dataset. Y lo voy a cargar en un formato NumPy, es decir, en un arreglo. Entonces aquí tengo toda la información del dataset. Eh, Voy a separar la información en dos grupos, en X y en Y. Si queremos ver cómo se ve en X y Y, por ejemplo, X se debería se ve de esta manera. Es un arreglo en el que tenemos la información de que cada uno de los renglones es una persona. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta columna, la tercera es la edad, si no mal recuerdo. No, la edad es la última. Ah, esta de acá es la edad, la penúltima. Mm, que no las tengo ordenadas aquí. Y, a ver cómo se ve Y. No, es Y minúscula. Y Y es simplemente el resultado de clasificación, si la persona tiene diabetes o no. X, nada más que X no alcanzo a entender muy bien cómo las ordenó NeonPy. Se las ordenó, mm, no por fila. Cada uno de estos es un individuo, entonces es un arreglo de arreglos. Entonces aquí empieza la información del individuo uno y acaba aquí. Luego, coma, está la información del individuo 2, coma, así sucesivamente la información de cada uno de los individuos. ¿Vale? Luego que tenemos eso, vamos a trabajar con la biblioteca de Kera. Bien, algunas de las cosas que que seguramente nos va a preocupar es, por ejemplo, eh, ¿qué tipo de función de activación vamos a utilizar? Voy a utilizar una combinación entre ReLU y un sigmoide. Luego, otra cosa que a lo mejor me voy a preguntar es cuántas capas voy a utilizar. Bueno, esa es una decisión que a veces ustedes tienen que tomar, ¿no? Es decir, ustedes pueden decidir si ocupan 2, 3, 4 horas que ustedes quieran. No me acuerdo cuántas ocupo aquí, creo que ocupo 2 capas, ahorita se los muestro. En resumen, lo que tenemos es la estrategia que voy a seguir. Primero, la primera capa, la capa de entrada, va a tener 8 nodos, porque son 8 variables de entrada. Luego la primera capa oculta va a tener 12 nodos y después la segunda capa oculta va a tener otros 8 y al final voy a tener una capa de salida con una función de activación sigmoide. Las dos anteriores van a tener un arreglo. Entonces, si yo hiciera el dibujo de esa red neuronal, lo que voy a tener es lo siguiente. Entonces, si yo hiciera el dibujo de mi red neuronal, voy a tener 8 inputs, va a tener el input 1, input 2, así hasta 8. Son 8 inputs. Cada uno de estos inputs se los voy a pasar a una segunda capa y la segunda capa va a tener 12 nodos. Entonces voy a tener el nodo 1, el nodo 2, así hasta el nodo 12. Ya una vez que tengo los 12 nodos, entonces voy a utilizar una función que va a ser den, es decir, que voy a hacer que todos los nodos de la primera capa se conecten con los de la segunda. Entonces, cada nodo, por ejemplo, voy a decir que se va a interconectar así, cada uno, todos se van a interconectar con cada uno de los nodos. Entonces va a ser perfectamente conectada a la red. Eso es a lo que me voy a enfrentar. ¿Sí? ¿Hasta aquí queda claro? La primera capa. Bueno, la segunda capa va a tener 8 nodos. Uno, dos, así hasta 8. Y voy a hacer lo mismo. Voy a conectar los 12 nodos del anterior con cada uno de los nodos de la capa siguiente. Así. Esta es, digamos, la arquitectura de red neuronal que voy a tener. Y luego al último, voy a tener una capa de salida, una. Y esta capa de salida va a tener dos posibles escenarios. O me dice que es 1 o me dice que es 0. Y esta va a recibir la información de los 8 nodos de la capa justamente anterior. Entonces, le paso la información de las características de las personas. Edad, presión sanguínea, si tuvo algún tipo de padecimiento, si su familia hay información de personas con diabetes, cuántas veces estuvo embarazada durante su vida, y esa información se la paso a una segunda capa,
Y en esta segunda capa, la neurona se activa o desactiva utilizando una función ReLU. Y esta esta capa a su vez se la pasa a otra capa que también tiene una función de activación ReLU. Y al final, esta función de activación ReLU le manda una señal a la última neurona, y la última neurona utiliza una función sigmoide para decirme si lo clasifica como 0, no está enfermo, o si lo clasifica como 1, esta mujer sí está enferma. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿pude haber decidido por qué decidí 2 y por qué decidí 8? Es arbitrario, ¿no? Se me ocurrió. Ustedes pueden, si quieren, ahorita siguen el ejercicio así, pero después pueden cambiarlo, ¿no? A lo mejor decidir que a lo mejor pasan de 12 a un 2 y luego lo cambian a 6. No lo sé, aquí la arquitectura es... pues, no, la regla sería que entre más capas ocultas, tal vez la ingeniería de características es mejor. Eso es cierto. ¿Perdón? No los nodos necesariamente. Depende, por ejemplo, hay una transformación bien interesante que se llama, por ejemplo, cuando tú haces una codificación y luego haces una decodificación, a lo mejor quieres, imagínate que tienes información de 8 cosas y quieres hacer una codificación de esas 8 cosas en un subespacio más pequeño que solo tenga dos posibles resultados, 0 y 1, como una señal. Entonces ocupas una red neuronal y aquí vas a tener dos nodos en medio. Pero luego quieres que también la red neuronal aprenda a decodificar. Entonces, una vez que le pasas dos, la siguiente tiene más, hasta que se vuelve a abrir al mismo número de nodos con los que iniciaste. Eso es una red neuronal que codifica y decodifica. Eso porque tú lo decidiste así, ¿no? Pero no hay una regla. Pero, ¿va? Bien. ¿Duda? Sí. Sí, claro, sí, sin duda. Puedes hacer un overfitting, sí. Y es más fácil hacerlo aquí porque si le ponen muchas capas y tienes pocos datos, entre más capas le pones, pues obviamente va a aprender. O sea, si esto aprende muy rápido las características, las va a aprender y se va a hacer un sobreajuste, sí, sin duda. Las redes neuronales, probablemente una regla que está implícita es que debes tener muchos datos para que no ocurra. Ujú. Ahora, ¿qué sí a lo mejor deben cuidar? Entre más capas ocultas le pongan, más lento puede ser el proceso de activación. Eso es cierto. Sí. Ya, ¿dudo? Entonces vamos a Python. Entonces voy a utilizar, en secuencial voy a almacenar la estructura de las redes neuronales. Entonces, le digo secuencial y eso lo guardo como modelo. Le digo, el objeto secuencial guárdate como modelo y le voy a empezar a agregar capas. Entonces les digo, la primera capa quiero que tenga 12 nodos y va a recibir y la información que va a recibir viene de una capa de input de 8 nodos. Y la función de activación es un ReLU, una ReLU. Luego, la siguiente capa va a tener 8 nodos y va a tener una función de activación ReLU. Y la última va a ser una capa de un solo nodo y va a tener una activación sigmoide. Entonces, aquí le estoy diciendo quién es la capa que recibe la información de input, que en este caso es la primera, la de 2. La pude haber recibido en la de 8, ¿no? Pero la decidí recibir en la de 2. Luego, vamos a compilar todo esto con un modelo de Keras. Entonces, aquí solamente he definido el modelo, la arquitectura de la red neuronal. No le he pasado datos, nada. Simplemente es como mi dibujo, ¿no? Dije, esto es mi idea, esto es lo que quiero que haga. Ese es el mapeo de cosas que resuelvo. Luego, ahora sí, le voy a decir algunas cosas. Quiero que utilices como función de pérdida, que sería el equivalente al, por ejemplo, al error cuadrático medio que ocuparíamos en regresión. Quiero que ocupes una entropía cruzada binaria. El optimizador es un Adam. Luego, si quieren con más calma, revisan este tipo de detalles, pero es simplemente una función de descenso gradiente para resolver optimización, porque es un problema de optimización al final de cuentas, y quiero que la métrica sea una curva, así la que me muestre.
Ahora bien, ¿por qué ocupo un binary cross entropy? Porque es una clasificación binaria, por eso ocupo esto. Entonces, si ustedes ocupan, si quieren hacer una predicción lineal, tendría que cambiar la función de pérdida aquí, pero en este caso, como yo estoy haciendo una clasificación binaria, por eso ocupo una entropía cruzada binaria y la métrica que quiero que me dé es el accuracy como indicador de qué tan preciso es la estimación que está haciendo. Bien, entonces ya, digamos como que ya configuré todo, es decir, la arquitectura y quién estoy utilizando como métrica de ajuste o bondad de ajuste. Vamos a hacer el modelo. Bien, ahora, esto, esto funciona bajo una lógica iterativa. Como es un problema de que le pasamos muchos datos y es un proceso de optimización numérica, lo que va a hacer la máquina es que va a dividir nuestro dataset en pequeños batches o en lotes. Entonces, vamos a imaginar esto. Imagínense que tenemos 100,000 datos. Lo que va a hacer la máquina es que va a seleccionar lotes aleatoriamente dentro de los 100,000 datos y se los va a inyectar a la red neuronal para encontrar los pesos óptimos. Entonces, lo va a hacer cada vez y va a empezar a elegir, digamos, lotes hasta que recorre a todos los elementos en la muestra y hasta que, digamos, tiene un nivel de tolerancia, ¿no? Y dice, bueno, ya encontré un número para los pesos y entonces, y una vez que recorre todo, dice que se cumplió una época. Una época es un recorrido total de los datos. Luego, si termina el recorrido, si ya todos los datos fueron pasados por la red neuronal una sola, al menos una sola vez, se terminó la época. Entonces vuelve a iniciar, vuelve a buscar otros pesos, hasta que encuentra cuáles son los pesos óptimos, según una regla de tolerancia, que en este caso ya la definimos arriba, que es con la medida de cross entropy. Eh, y ya, es un proceso iterativo. Vamos a ver, tenemos cuántas épocas le voy a definir aquí, ahorita les digo. Sí, aquí está. Le voy a definir 150 épocas, es decir, lo va a repetir 150 veces. Va a hacer 150 recorridos sobre los datos y el tamaño del batch va a ser pequeñito, 10. Entonces va a tomar 10 individuos aleatoriamente y una vez que toma de 10 individuos y recorre a todo, lo hará 150 veces. Ahora sí le digo modelo, quiero que tomes a X como variable explicativa y a Y como variable que quieres explicar y ejecútate. Y vamos a ver cuánto tiempo se tarda. No debería ser mucho, debe ser unos 30 segundos. Está pequeña la red neuronal. Y ahí está. Entonces aquí me empieza a reportar la accuracy. Entonces, noten cómo es que la accuracy empieza muy bajo, porque es el primer, noten, los epoch dice, voy en la época 17, 20, así, y nos va diciendo cuál es la accuracy por cada una de las épocas. Va en la 46, por ejemplo, y ahorita lleva más o menos 69, 73 de accuracy, y la pérdida va en este valor. ¿Vale? Entonces vamos a ver cuánto tiempo tarda. Es la función de cross entropy que le definí ahí arriba. Es una cuantificación de digamos, un equivalente como el error cuadrático medio, pero para clasificación. Bien, creo que ya acabó. Sí, fue Profesor, bastante. Sí, a mí me aparece un error que dice You must compile before using the model. ok. Puede checar si le diste clic a todas las anteriores, es decir, porque se me hace que a lo mejor no le diste clic en la de esta, en el modelo. Esa es mi impresión. O sea, checa que le des clic a esta y a esta. ¿Funcionó? Pues parece ser que no, porque bueno, sí le había y le estoy dando como clic de nuevo a las anteriores. Ok, a ver, si quieres ahorita checamos. Sí, Nos quedamos unos minutos al final para checar, ¿vale? sí, gracias. Mm, Vale. Ok, entonces aquí están. Ya terminó las 150 épocas. Eh,
Y creo que ya. Listo. Entonces, ya una vez que terminó las épocas, entonces vamos a ver que nos muestre el accuracy, y el accuracy que alcanzó es 0.74. La verdad es que es algo malón, tal vez a lo mejor valdría la pena como hacer una red neuronal tal vez más grande, o sea, con más nodos, alguna de las dos capas ocultas, o más capas ocultas. Aquí es una decisión que ustedes tienen que tomar, ¿no? Si deciden incrementar el número de nodos por capa o deciden incrementar el número de capas. Son las dos opciones que tienen. Es un, este es un escenario en el que es ensayo y error, para que encuentren una accuracy que les convenza más. Entonces, por ejemplo, esta accuracy tal vez no es tan bueno, el 76, entonces vamos a ver si una accuracy más alto sería mejor. Exacto, es como le recuerdo. ¿En 10 casos qué, perdón? Ah, por las épocas, arbitrario también es así como. Yo decidí que lo intentara 150 veces. ¿No? Bien, yo creo que una curva así de más de 80 ya es algo muy bueno. Bien. Ahora, podemos ver, bueno, si ustedes quieren evitarse, que a lo mejor no lo quieren hacer, evitarse que les muestre todos los pasos, tendrían que ejecutar esa instrucción, y lo que le dicen aquí es verbose 0. Si le dan verbose 0, lo que va a ocurrir es que van a hacer el mismo proceso que ya hicimos, pero sin mostrar cada uno de los epochs, ¿no? Este no lo voy a ejecutar porque haría lo mismo que ya hicimos, pero sin mostrarnos cada uno de las barritas de avance, ¿no? Este, y tal vez a lo mejor sí queremos verlas, ¿no? Bueno, vamos a hacer las predicciones. Entonces ya entrené mi modelo. Entonces mi modelo, digamos, mi modelo ya, mi punto aquí es, la red neuronal entonces ya aprendió, ya estableció cuáles son los W, los óptimos, que le permiten clasificar con una exactitud de 76%, digamos, a las personas que están enfermas dadas sus características. Entonces voy a hacer predicciones. Entonces quiero que me dé la predicción para cada uno de los individuos. Y entonces primero me los va a dar en probabilidades, porque este es un sigmoide. Entonces, por ejemplo, me dice que la persona uno tiene una probabilidad de estar enfermo enferma de 52%. La persona 2 de 9% y así sucesivamente. ¿Vale? ¿Eso se entiende aquí? ¿Sí? Bien. Esto es en términos de probabilidades, pero en realidad a mí me interesa que sea en términos de 0 y 1. Entonces utilizo un redondeo, y entonces ya sé que todos los que son por encima de 5.5 va a ser asignado con 1, y todos los que son por debajo de 0.05 van a ser 0. Y aquí tengo mi clasificación ya binaria, que es la que utilizaría al final del día. Eh, Alternativamente pueden utilizar esta para igual obtener exactamente el mismo resultado, y listo. Eso es lo que tendríamos como una red neuronal que puede clasificar personas que están enfermas de diabetes, ¿vale? Entonces, simplemente lo que he hecho aquí es una red neuronal. No estamos haciendo todavía machine learning, simplemente implementamos un modelo de red neuronal para entrenarlo en un dataset. ¿Sí? ¿Dudas con esto? ¿No? Ahora vamos a darle una connotación más de machine learning, ¿no? Es justamente a lo que quiero llegar. Entonces, eh, ¿qué es lo que tendría que hacer si quiero hacer un proceso de machine learning aquí? Bueno, tendría yo que dividir mi dataset en un conjunto de entrenamiento y en un conjunto de pruebas. Tendría que hacer eso y luego lanzar otra vez la técnica y ver cómo se predicen las cosas. Bien, pero voy a cambiar de ejemplo. Entonces, me quiero ir a hacer otro ejemplo. Entonces, eh, bueno, sí, creo que sí nos lo tengo. Entonces, voy a utilizar ahora el otro notebook que está en este ejemplo que está aquí, eh, en esta carpeta, y vamos a colar. Bien, ahora sí, entonces, las redes neuronales son tan buenas
si podemos nosotros trasladar un fenómeno, por ejemplo, en este caso imágenes, hacia un fenómeno numérico, podríamos hacer una predicción. Entonces, el ejemplo que voy a hacer hoy es cómo haríamos un modelo un modelo que permita procesar imágenes. Por ejemplo, seguramente les ha pasado que se preguntan, ¿no? ¿Cómo es que los modelos pueden clasificar fotografías, ¿no? Bien, entonces el principio básico es este. Ya no lo hacen así los modelos hoy día, pero lo hacen con otra arquitectura de red que se llama red convolucional, pero el principio básico es este. Es un problema de ser un embedding, que ahorita les voy a platicar qué significa en términos del ejemplo que voy a hacer. Entonces, eh, bien, este es mi ejemplo. Voy a utilizar un dataset que es clásico también. Es el dataset que tiene ejemplos de cómo las personas escribimos los dígitos del 0 al 9. Entonces, digamos que el dataset se originó porque alguien se dio la tarea de tomar los datos eh, de los cuestionarios del censo que se llenan en Estados Unidos. Pues las personas cuando van al censo, cuando va el entrevistador y cita cosas, entonces llena de una manera a mano, ¿no? Con sus diferentes formas de escribir los diferentes dígitos. Pues alguien se dio a la tarea de extraer cómo escribían las personas el 0 y el 9 y tiene aquí 60,000 imágenes para el entrenamiento y 10,000 para prueba. Entonces ya tenemos un dataset en el que tenemos 60,000 veces cómo se escribió el 0, por ejemplo, son ejemplos de cómo se escribe el 0 o cómo se escribe el 1, el 2, así sucesivamente hasta el 9. Entonces, ¿queda claro el dataset? Sí. Sí. Bien, entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Entonces, lo que quiero hacer es esto, tratemos de ver si podemos entrenar una red neuronal que tome imágenes de cómo se escriben cada uno de los dígitos y que pueda entonces clasificar correctamente cuál es el dígito al cual corresponde. Entonces, digamos que tenemos información ya etiquetada. De las 60,000 datos de entrenamiento, alguien ya vio y dijo, bueno, esto es un cero y le puso la etiqueta, esto corresponde a un cero. A pesar de que parece un 8, es un cero, ¿no? Por decir algo, ¿no? O este que parece una G es un 9, ¿no? O cosas por el estilo. Entonces, alguien ya hizo la parte de hacer 60,000 etiquetados. Esa parte de hacer etiquetado de datos era fundamental hasta antes de enero de este año, porque, por ejemplo, todavía hoy día, pero si ustedes, si están en LinkedIn, a lo mejor les ha llegado alguna vez alguna oferta si quieren trabajar como persona que etiqueta datos. Si nunca les ha llegado eso o no ha sabido de eso, que les llegaría. ¿Qué significa hacer etiquetada de datos? Es bueno que te sientas en tu computadora, te dan un montón de datos y tú tienes que etiquetarlos. Por ejemplo, etiquetas comentarios, ¿no? Si son positivos o negativos. Etiquetas, distingues imágenes, clasificas imágenes, entonces estás pensando ahí. De hecho, era como, algunas personas creíamos, no nos gustaba esa idea porque creíamos que era como la nueva maquila del futuro, ¿no? Porque no era como, y justamente eso pasó, por ejemplo, por ahí hace como 5 años hubo todo un escándalo en Venezuela porque a la gente le pagaban como $1 por no sé cuántas horas de etiquetar datos, ¿no? Entonces, no es algo que necesariamente nos gustaría que ocurriera. Pero bueno, por fortuna, a los chinos se les ocurrió algo que se llama un modelo que se llama Dixit, y seguramente notaron ustedes que los chinos presumieron que su modelo costaba 1/10 de lo que había costado el modelo de OpenAI. ¿Cómo lo lograron? Bueno, utilizaron el principio básico que es una frase que es un lugar común, que se dice, te paras en hombros de gigantes. ¿Qué significa eso? Bueno, pues te agarras el modelo de OpenAI y le pides un montón de ejemplos de entrenamiento que son buenos, ¿no? Y esos ejemplos, en lugar de utilizar personas, utilizas la inteligencia artificial para crear datos de entrenamiento, para generar un modelo que cuesta 1/10 de lo que hubiera costado empezar de cero. ¿Por qué OpenAI le costó lo que le costó su modelo? Porque empezó de datos de Internet, con todo lo sucio que están los datos de Internet, con discurso de odio, con discurso discriminatorio, con discurso sexista, machista, todo eso que no nos gusta, lo tuvo que limpiar de alguna manera. Y todo eso es lo que le costó a OpenAI.
hacer su modelo. Entonces, un poco la idea, lo que me quiero transmitir es que este proceso es de innovación, ¿no? Estar pensando cómo le haces para subirte en los hombros de los gigantes para crear algo nuevo. Y es algo que pasó a principios de este año, ¿no? Entonces ya no hacemos tanto las cosas como así, como está aquí, pero aquí este es el principio básico que seguiríamos. Bien, ahora vamos a descargar los datos. ¿Y de qué era? Voy a descargar el dataset que necesito. Que tengo demasiadas sesiones. Déjenme cerrar mi sesión. Lo tengo aquí. Listo. Ahora sí. Bien, entonces vamos a ejecutar esto. Vamos a esperar que se cargue el dataset. Bien, ya que una vez que se cargó el dataset, eh, entonces voy a cargar cada uno de los datos de entrenamiento. Entonces, de este dataset que tiene los dígitos, voy a utilizar la función de carga de datos y me va a regresar cuatro cosas. Me va a regresar una tupla donde vienen los datos de entrenamiento y otra tupla donde vienen los datos de prueba. Entonces, en Xtrain va a contener todas las imágenes de entrenamiento y en JTrain va a tener todas las, imágenes de entrenamiento, tanto como las imágenes como las etiquetas. Igual va a ser para el caso de test, ¿no? Etiqueta imágenes de prueba y contiene las 10 de las etiquetas de prueba. Vamos a imprimir alguno de los datos, ¿no? Por ejemplo, entonces voy a dar print y quiero que me muestre el primer dato que está en la matriz de entrenamiento y que me muestre el primer dato que está en la matriz de prueba. Es una imagen que es de 28 por 28 píxeles. Y vamos a mostrarla. Eh, eh, entonces me dice, tengo 60,000 datos y 10,000, y tengo 28 por 28 píxeles. Eh, Voy a importar Matplotlib para visualizar los datos. Entonces, vamos a ver cómo se ven los datos. Y así se ven. Entonces, por ejemplo, este es un 6, aunque no parece. Les decía, parece una G, pero es un 9. Yo pensaría que era un 1, pero parece que es un 7. Este, y así sucesivamente. ¿Vale? Bien. ¿Dudas con el data? Bien. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Y tal vez con esto me voy a quedar porque sí van a estar unos minutos más. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a utilizar estas imágenes que están en píxeles, que son imágenes de 28 por 28. Entonces, ¿qué significa eso? Cuando ustedes ven una imagen que está en píxeles, significa que si es de 28 por 28, significa que lo pueden ver como si fuera una cuadrícula de 28 columnas y 28 renglones. Entonces podrían pensarlo en algo así, ¿sí? Como una cuadrícula, ¿vale? Entonces, cada uno de estos es un píxel. Entonces aquí tenemos el píxel 1, píxel 2, así, hasta 28 por 28, ¿cuánto da? Déjenme, le preguntamos a una calculadora. Hasta el píxel 784. Hasta el último píxel, que es el 784, ¿vale? Entonces, tengo 784 píxeles. ¿Qué es lo que voy a hacer? Cada uno de estos píxeles tiene un nivel de oscuridad, ¿no? Entonces, si está en la parte blanca, quiere decir que ahí no hay digitado nada. Si está en la parte oscura, quiere decir que está digitado algo, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es, primero lo voy a volver como si fuera un negativo. Entonces, voy a intercambiar los colores. Voy a poner oscuro, lo que es blanco, y voy a poner claro lo que es oscuro. Eso es lo que voy a hacer. Y luego de que tengo eso, entonces, voy a reconocer que todos son píxeles, y cada uno de estos píxeles lo voy a cambiar de una forma matricial a una forma vectorial. Entonces,
voy a poner un vector que va a tener una entrada de 728. Entonces aquí va a tener uno, 2, aquí hasta 728 entradas. Y cada una de estas entradas va a ser un vector que va a tener una cuantificación del grado de, el grado de qué tan oscuro está ese píxel. Entonces voy a crear una métrica de qué tan oscuro está este píxel. Entonces, y lo voy a colocar en este vector. Entonces, lo que voy a hacer es que le voy a dar a una red neuronal 728 inputs. Y le voy a decir a la red neuronal, quiero que aprendas este patrón. Entonces, este patrón lo que te dice es un dígito. Entonces, va a haber ciertas entradas del patrón que deberían estar iluminadas si son un uno, o si son un 2, o si son un 3. Cada uno de estos va a cambiar. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Sí? Esa es la manera en la que hacíamos clasificación de imagen antes. Entonces le dábamos una imagen de un perro y un gato, y entonces le decíamos al modelo, transforma la imagen a una forma que es procesable por una red neuronal. Y esto que está aquí es un embedding. En estricto sentido, a eso se le llama este proceso, embeber o hacer embedding de los objetos. Esto es algo, es una técnica que se ocupa comúnmente para todo lo que hacemos hoy. Por ejemplo, cuando ustedes teclean con estas herramientas como ChatGPT, su texto o lo que ustedes le ingestan, el modelo o la red neuronal detrás no lo procesa como texto, lo procesa como un embedding. Entonces, transforma su texto a una representación numérica que lo procesa a través de la red neuronal y luego le responde el número y después utiliza un codificador para que esto que fue número se vuelva así. ¿Sí? Eso es lo que ocurre en milisegundos en este modelo. ¿Vale? Eso es para imágenes, para texto, para imágenes, para todo funciona así. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, voy aquí a Python y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a cambiar de forma matricial a forma vectorial. Y ya una vez que los tengo, voy a dividir cada uno de los conjuntos por un valor entre 0 y 255, porque es el valor, digamos, que se le da a cada uno de esos píxeles. Eh, y vamos a, ok, es que lo que sigue sí, me va a tomar más tiempo. Yo creo que le voy a dejar aquí, porque sí me va a tomar un poquito de tiempo seguir la explicación. ¿Vale? ¿Tienen alguna duda con esto? Ok.